Hola chiquillos, hoy día vamos a ver para lo que es segundo medio homotecia, ¿ya? Este concepto es bien interesante, tiene que ver con semejanza. La verdad la homotecia es uno de los conceptos geométricos que se utilizan más en el arte, por ejemplo. Si están viendo aquí mi pantalla, van a poder ver estas imágenes que los que han estudiado arte, o sea, los que están en arte, van a poder ver algo que ya conocen. ¿Qué sería esto? El punto focal o el punto de foco, no me acuerdo qué otros nombres tiene, ¿ya? Pero esto sirve para hacer perspectiva. ¿Cuál es la gracia de esto? De que nosotros vamos a poder ver aquí algunas cosillas interesantes. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá es semejanza propiamente tal. Miren la columna que yo les estoy marcando aquí. Perdón por los chirridos de mi lápiz, ¿ya? Esa columna es similar, o sea, es semejante a las otras columnas que se encuentran allá. ¿Y esto por qué pasa? Porque están dadas por estas mismas líneas que vienen desde un mismo punto focal. Ese punto focal nosotros en matemáticas lo conocemos como centro de homotesia. Cuando nosotros hablamos de dos cosas que son homotéticas, tienen que venir desde un mismo punto, ya desde este centro de homotesia, y además tienen que ser semejantes, ¿ya? Que eso lo vamos a ir trabajando aquí en el curso. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Revisemos. Tenemos que la homotecia es una transformación geométrica, ¿ya? Que permite encontrar una figura semejante a la original. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta imagen? Acá nosotros tenemos una imagen que yo saqué de un libro de texto del ministerio, donde podemos ver un globo aerostático. Tenemos a alguien que está grabando ese globo aerostático con una cámara. Si ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Chiquitita de la cámara, se ve también el globo aerostático. Ahora, ¿cuál es la gracia? De que la cámara utiliza homotecia para poder recibir las imágenes. ¿Qué tiene aquí? Tenemos, ¿cierto?, el globo aerostático que va desde un punto A' a un punto B', y tenemos AB, que serían como los puntos donde debería estar el globo aerostático más chiquitito. Las homotecias pueden formar infinitas formas o sea, infinitas figuras semejantes dentro de la misma homotecia. Por ejemplo, yo podría ir y dibujar aquí, por ejemplo, otro globo aerostático. Se los voy a dibujar aquí. Yo podría dibujar aquí, suponiendo, ¿cierto? Otro globo aerostático que debería ser semejante al original, pero si se dan cuenta, cada vez mientras yo más me acerco al centro de homotecia, que vendría siendo este punto O que está por acá, más chiquitito se hace. Y así va a ir siendo. Cada vez que yo me acerque, más chiquitito se hace. Pero todos van a ser semejantes. ¿Qué significa la semejanza? Que tienen la misma forma, pero de distinto tamaño. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, lo importante de todo esto es cómo se trabaja. ¿Ya? Nosotros lo vamos a poder... Esto tiene varios usos. Pero lo primero es entender cómo se forma. ¿De dónde se forma? De este centro de homotecia, que es el que está marcado en amarillo, ya ese punto O. Y aquí tenemos dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo A'B'C'. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a poder ver si dos figuras son homotéticas si al juntar todos sus vértices homólogos, todos convergen en un mismo punto. ¿Qué significa eso? Significa que si yo trazo una recta que va desde C hasta C' y la extiendo, ¿cierto? Una de A hasta C, A', y la extiendo, lo mismo con B y B', todos tienen que llegar a un mismo punto de convergencia, o sea, van a concurrir a un mismo punto, que sería este centro O como se ve ahí en la imagen. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que aparte se da? Todas las figuras homotéticas, dijimos ya que son semejantes. Aparte se da de que hay paralelismo entre los segmentos homólogos, o sea, entre los que se relacionan el uno al otro. ¿Cuáles tenemos acá? Tenemos el A con el C, déjenme cambiar el color. Aquí, formato. Tenemos el A con el C, debería ser paralelo al A'C', porque esos son los homólogos. El AB debería ser paralelo con el A'B', y así sucesivamente. Como las figuras son semejantes, recordemos que como la semejanza mantiene la forma, también va a mantener los ángulos, porque esos son los que le dan la forma a la figura. Por lo tanto, el ángulo que está aquí tiene que tener el mismo o la misma medida que el ángulo que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si este mide alfa, este también debería medir alfa. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, después tenemos... Acá tenemos un pequeño ejercicio que tiene que ver con el centro de homotecia.
¿Qué es lo que está pidiendo calcular ahí? Dice, tenemos distintas medidas, tanto para CO, BO, AO y así sucesivamente. Y nos dice, calcule por separado, ¿cuánto es? A', O partido por AO, B'O partido por BO, C'O partido por CO. Vamos a ir anotando según los valores que nos dice acá arribita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dar en negrito. Dice A'O. A'O es 2. Partido por AO. ¿Cuánto es AO? 1. 2 dividido en 1, 2. B'O partido por BO. B'O es 4. BO es 2. Y 4 dividido en 2, 2. C'O es 6. Dividido en CO, que es 3. 3. Y ese resultado de división es 2. Todos dan lo mismo. Ahora, ¿cuál es la gracia de haber hecho esto y para qué nos sirve? Eso que nosotros acabamos de calcular es lo que se conoce como la razón de homotesia, el K que le vamos a conocer más adelante. La razón de homotesia se calcula como un segmento final partido por un segmento inicial que tienen que ser homólogos el uno del otro. Yo también podría haber puesto A'B' partido por AB. Siempre sí, final partido en inicial. Eso es súper importante, ¿ya? Porque es la única forma en la que nosotros lo vamos a poder sacar. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la razón de homotesia, que es la razón entre la distancia del centro de homotesia al vértice de la imagen y la distancia del centro de homotesia al vértice de la figura original, o sea, final partido en inicial. Y eso me da el K. ¿Ya? Puedo hacerlo, como dice ahí, C'O partido por CO, o bien podría hacerlo como A'B' partido por AB, y eso me tendría que dar exactamente el mismo valor. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Juntar, por ejemplo, C'C con B'A, por decirles algo. Siempre tengo que tener en cuenta cuáles son los elementos que estoy utilizando. ¿Ya? La razón, o constante, también se lee, por eso se utiliza una K, siempre tiene que dar lo mismo para todos los segmentos de la homotesia. Por eso puedo utilizar cualquier par, porque todos tienen que dar el mismo valor. ¿Ya? Si no dieran el mismo valor, significa que esa figura no es homotética. Entonces, acá tengo el ejercicio con el mismo globo aerostático que estábamos viendo hace un ratito, ¿ya? Dice que la distancia, dice, suponiendo que OA y OB tienen la misma medida, completa las siguientes expresiones. Me dice que de A' hasta A mide 19,9 metros, que de A hasta O 0,1 metros, y al otro lado tendría que ser lo mismo, ¿cierto? Porque dice abajo de que miden exactamente lo mismo. ¿Cuánto es OA'? OA' vendría siendo los 19,9 más los 0,1, por lo tanto son 20. Y el OA vendría siendo, ¿cierto?, 0,1. 20 dividido en 0,1 es 200. Un número bien grande, ¿cierto? Como al otro lado también nos dice OB' partido por OB, debería darnos exactamente lo mismo, en teoría. Y es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son también las mismas medidas. Pero aunque fueran otras, como esto es una homotesia, también debería darnos lo mismo. En este caso es 20 partido por 0,1. Y también nos da 200. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo en ese orden? Final, partido en inicial. Porque aquí hay distintos tipos de homotesia. La que nosotros estamos viendo acá es una homotesia, en este caso, ¿cierto?, de ampliación. ¿Por qué? Porque el original, ya el original hipotético que tiene el dibujo, el original son los que no tienen los primas, por lo tanto el original es la que tiene la camarita, es como que la estuviera proyectando en el fondo, ¿ya? Es la que tiene la camarita. Y el final, que es el que tiene las primas, vendría siendo este globo aerostático grande que está al lado izquierdo, por lo tanto la figura se hizo más grande, y eso nosotros hablamos de una ampliación. La homotesia de ampliación siempre tiene valores en su razón de homotesia mayores que 1. Y mientras más grande es la homotesia. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una homotesia de razón 2, que sería simplemente que es el doble de grande, o de razón 5, o de razón 10, o de razón 200, como en este caso, que significa que es mucho más grande. Ahora, si nosotros calculáramos esto de la forma en la que es normalmente, o como es el sentido común en el fondo, que es que la figura original sea el globo aerostático real y la figura final sea la de la cámara, tendríamos que hacer final partido en inicial, eso significa que tendríamos el 0,1 en el numerador, partido por el 20 en el denominador, ¿cierto?, que sería la distancia hacia el original, y si nosotros realizamos esa división nos da 0,0005, un número muy chiquitito.
¿Eso qué quiere decir? Que eso fuese una reducción. ¿Cómo yo sé que es una reducción? Porque la razón de homotesia, siempre que sea una reducción, nos va a dar un número entre 0 y 1, o sea, un número muy chiquitito. Podría ser 0,1, 0,9, 0,75, o en este caso, un número bien chiquitito que es 0,0005. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio, dice, sobre el triángulo ABC se realizó una homotesia de centro O. Si OA' es igual a 6, ¿cuánto mide BB'? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Sabemos que todo esto mide 6 y me están pidiendo este pedacito de acá. La forma de hacer esto sería primero encontrar la razón de homotesia, ¿vale? ¿Cuál sería la razón de homotesia? Tendríamos que hacer final, que sería el OA' partido por el original. Eso sería 6 partido en 3. ¿Cuánto nos da eso? 2. Ahí tenemos nuestra razón de homotesia, que es 2. Entonces, al otro lado tendría que pasar lo mismo, o sea que OB' partido por OB tendría que ser exactamente lo mismo que 2. ¿A quién conozco ahí? OB. Por lo tanto, sé que OB' partido por 1,5 es igual a 2. Si despejo, el 1,5 pasa multiplicando y nos queda que OB' es igual a 2 por 1,5, que son 3. Como todo esto mide 3, y esto yo ya sé que mide 1,5, lo que me falta, que es el BB', vendría siendo 1,5 también. No siempre se da que estos dos pedacitos son los mismos, ya que miden lo mismo. Eso en este caso se dio, ¿por qué? Porque la razón es 2 y eso significa que es el doble, ¿ya? Solamente se da por ese motivo. Si no, habría que sí o sí calcular. Ya, ahora esto también lo podemos hacer un poco por lógica. Yo sé que hay varios que lo sacan muy rápido por lógica. También lo pueden hacer así, no hay problema. ¿Ya? Pero siempre y cuando me expliquen cómo llegaron al número por cualquier método, ¿ya? Tipos de homotesia. Aparte de la homotesia de ampliación y reducción, nosotros también tenemos que diferenciar entre otros dos tipos, que son los macrotipos, por así decirlo, que es la homotesia directa y la inversa. Hasta el momento, nosotros solamente hemos trabajado la directa. ¿Cómo yo puedo diferenciar cuándo es una y cuándo es otra? La directa significa que tanto la figura inicial como la figura final se encuentran al mismo lado del centro de homotesia. Si nos fijamos acá, tenemos que nuestro centro O, ¿cierto?, se encuentra a este ladito y ambas figuras se encuentran hacia abajo de este O. En cambio, en la inversa, si nosotros nos damos cuenta, aquí está nuestro centro de homotesia y hay una hacia arriba y la otra hacia abajo. O sea, están a lados distintos del centro de homotesia. En la homotesia inversa se da algo similar a lo que es la rotación en torno a un punto, ¿ya? Es similar, pero no siempre es igual. O lo que sería una reflexión en torno a un punto también. ¿Cuál es la idea? Como este es inversa, significa que todo va a quedar invertido. O sea, lo que estaba abajo queda arriba, lo que está a la izquierda queda a la derecha. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Lo podemos ver, por ejemplo, en el punto A'. El original A está a la derecha, pero al pasar otra vez, queda en la parte izquierda. ¿Ya? Lo mismo pasa con el B, que originalmente estaba a la izquierda y pasa para la derecha. Todo queda al revés. Tanto la homotesia directa como la inversa pueden ser de ampliación, reducción o incluso pueden ser congruentes, que eso lo vamos a ver al tiro. Entonces, la homotesia directa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Reducción, congruencia y ampliación. La reducción se da cuando nosotros tenemos un valor que está entre 0 y 1, 0,5, 0,3, y eso significa que en la figura imagen va a ser más chiquitita que la original. Si nosotros tenemos una homotesia directa congruente, significa de que la figura original y la final son iguales, y como son iguales y están al mismo lado, quedan una encima de la otra. Y por eso aparece como que fuera un solo triángulo la que dice ahí. Por último, la tercera, que es la ampliación, es cuando la razón es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? De que como es más grande la razón que 1, ¿cierto? Significa que es una ampliación, la figura final es más grande que la original. Por ejemplo, que fuera el k igual a 2, el k igual a 200, como salió de delante, ¿cierto? El k igual a 5, el k igual a 1,3, ¿ya? Cualquier cosa que sea más grande que 1 significa que es ampliación. ¿Y qué pasa entonces con la inversa? La inversa, la única diferencia que tiene con la directa es que es negativa, ¿ya? Se escribe de forma negativa, esto no tiene ningún cambio de nada, simplemente se escribe de forma negativa para poder diferenciarla, que es lo que nosotros tenemos acá. Dice que si está entre menos 1 y 0, o sea, menos 0,5, menos 0,2, cualquiera de esos valores, es una
reducción, pero una reducción inversa. ¿Por qué? Porque es negativa y eso significa que pasa para el otro lado del punto. La original es la naranja, la final es la que es un poco más clarita. En el caso de cuando es igual a -1, también es congruente. Pero ¿qué es lo que pasa? Como son iguales pero están a lados distintos, queda como esa figura que está ahí. Y nosotros decimos que esa es una simetría central. ¿ya? Esa sí es una simetría central. Y cuando dice que es menor que 1, o sea, -3, -1,5, -100, cualquiera de esas es una ampliación. Y eso significa entonces, déjenme correr, significa entonces que la figura final es más grande que la original, pero también queda, ¿cierto?, a la inversa, porque la razón es negativa. Acá tenemos un uso muy común que tenemos de la homotesia, que es en la vista. Esto ustedes tienen que haberlo visto en física el año pasado, que tiene que ver con cómo funciona la luz, cómo traspasa, ¿cierto?, la pupila y el cristalino para llegar a la retina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos, ¿cierto?, el lápiz donde le llega la luz. Esa luz pasa a través de la pupila y el cristalino y se refleja acá atrás en la retina. Esto se da por medio de un tipo de homotesia, porque si se dan cuenta, ¿cierto?, está llevando la imagen, ¿cierto?, a través de un centro de homotesia y pasa hacia el otro lado. La pregunta aquí, de hecho, la primera es, ¿cuál es el centro de homotesia? El centro de homotesia es donde convergen, ¿cierto?, estas líneas, que vendría siendo la pupila, ¿ya? El valor de la razón de homotesia es un número positivo o negativo. ¿Cómo sabemos eso? Dependiendo si es una homotesia directa o una inversa. Aquí estamos viendo claramente que estamos de por medio de una inversa, por lo tanto, el valor de la razón debería ser negativa. Si nos ponemos más quisquillosos, podríamos decir que es una homotesia del tipo inverso, pero a la vez de reducción. ¿Por qué? Porque si este es el original, el final es mucho más chiquitito, ¿ya? Porque claramente el lápiz no entra en la parte de atrás completo en la retina, ya como para poder verlo. Ahora, ustedes me podrán pensar, ¿por qué queda así la imagen y después nosotros no la vemos así? Eso es porque el cerebro después hace el trabajo de voltear la imagen nuevamente para nosotros poder verla como se ve en la vida real, ¿ya? Este principio es el mismo que utilizan cámaras fotográficas, microscopios, telescopios, cámaras de video, proyectores, cualquiera de esos. ¿Ya? Todos utilizan el mismo principio. Tenemos el centro de homotesia, mientras más me alejo del centro de homotesia, más grande es la figura y por eso mientras más lejos nosotros pongamos el proyector, por ejemplo, más grande se hace la figura en la pizarra. ¿Ya? Trabaja con el mismo motivo. Acá tenemos un ejercicio. Dice, sobre el cuadrilátero, déjenme correr, aquí está. Sobre el cuadrilátero se realizó una homotesia de centro O resultando el cuadrilátero A'B'C'. ¿Cuál es el valor de la homotesia? Para sacar el valor de la homotesia o el valor de la razón de homotesia, en realidad, ¿ya? Vendría siendo el K. ¿Cómo se calcula el K? El K se calcula como final, siempre final, partido en inicial. Entonces, aquí tenemos que la figura original es el cuadrilátero pequeñito y la final es el cuadrilátero grande. Para poder relacionar dos, tenemos que ver que pasen por la misma línea, que sean homólogos, ¿ya? Ahí vamos a poder sacarlo. ¿A quién podríamos utilizar? Podríamos utilizar esa línea o esa línea que tenemos todos los datos. Cualquiera de las dos debería darnos exactamente el mismo resultado. Yo voy a utilizar el B' con el B. Entonces va a ser B'O, final, partido inicial, que sería BO. B'O es 6,6, partido en BO que es 2,2, y eso si lo dividimos nos da 3 exacto. Nos dio un número, ¿cierto? Un número mayor que 1, eso significa que es ampliación, verificamos que sea ampliación, sí, porque la final es más grande. Pero, aquí hay un pero, ¿eh? ¿De qué tipo de homotesia es? Inversa. Por lo tanto, la razón no es 3 a secas, sino que como es inversa le agregamos un menos y sería menos 3. Por lo tanto, K sería igual a menos 3. Ese sería el valor de la razón de la homotesia, ¿vale? Acá tengo otro ejercicio. Dice, al triángulo AEC se le aplicó una homotesia resultando el triángulo A'B'C'. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de homotesia? Para poder encontrar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es ver dónde convergen las líneas que unen los vértices homólogos.
Entonces, vamos a ir uniendo. Obviamente esto lo hacen con regla, ¿ya? Yo no, aquí no tengo regla en el computador. Sí tengo. Entonces voy a unir esos dos puntitos, que sería el A con el A'. No puedo unir el A con el C, ¿ya? Tengo que unir los homólogos. El C' con el C y el B' con el B. Si se dan cuenta, todas las líneas convergieron, ¿cierto?, en el mismo punto, que vendría siendo este que está aquí. No puedo dibujarlo, ahí sí, ese que está ahí. Y ese, como es el punto de convergencia, sería nuestro centro de homotesia, que sería nuestro punto P. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Dice que P, ¿qué coordenadas va a tener? Recordemos que las coordenadas siempre son en X, Y. En el X tiene el -1 y en el Y tiene el 3, -1,3. Y esas serían las coordenadas del centro de esta homotesia. Pero no es nada más que unir los puntos. Si esta fuera una directa, porque en este caso es una inversa, si esta fuera una directa es lo mismo, pero hay que extender hasta que se junten. Y por último tenemos construcción de homotesias. Para construir homotesias ya tenemos que hacerlo con regla, sí o sí, ya para poder hacerlo bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que todo hay que identificar qué tipo de homotesia es. ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? Mirando la razón de homotesia. En este caso, ¿qué razón de homotesia tenemos? Tenemos K igual a 2. ¿Qué nos quiere decir eso? Primero que todo, como es mayor que 1, esto sería una ampliación. O sea, la figura final va a ser más grande. Y además, como es positiva, es una homotesia directa, directa de ampliación. Significa que es más grande y ambas figuras están al mismo lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Vamos a unir el centro O con cada uno de los vértices y lo vamos a extender, ¿ya? En este caso, como es directa, yo la estoy extendiendo hacia el mismo lado. Si fuera inversa, tendría que extenderla hacia el otro lado del punto O, para este lado, ¿ya? Pero no es el caso. Y lo hacemos con cada uno de los vértices, fijándonos, ¿cierto?, que la línea pase por el vértice correspondiente. Extendemos. Luego lo que hay que hacer es medir cuánto hay de O hasta A para después eso multiplicarlo por la razón, porque en este caso como es 2 tendríamos que hacer el doble. Entonces, por ejemplo, si de ahí a ahí mide 5 centímetros, el doble sería 10. Entonces tendría que medir desde O hasta acá 10 centímetros. Voy a medirlo aquí un poquito al ojo, porque no tengo herramienta de medición aquí. No tengo. No tengo herramienta de medición, así que lo voy a medir un poco al ojímetro. Tengo que esto es ahí. Por ahí vendría estando, lo voy a hacer en negro. Desde aquí hasta aquí. Por aquí estaría. Y este de aquí hasta aquí. Obviamente si ustedes lo hacen con regla les va a quedar mucho mejor de lo que a mí me va a salir, ¿ya? Entonces después unimos esos puntos. Este vendría siendo mi A', este vendría siendo mi B' y este vendría siendo el C'. Y luego lo unimos para formar la figura. Y haciendo ahí, para acá y para acá. ¿Ya? La idea es que les quede una figura semejante a la original y que sea con las características pedidas, o sea, que en este caso sea una ampliación y que sea directa. En el siguiente que tenemos una que es de razón menos 1. ¿Qué significa que sea razón menos 1? Como es negativa, es inversa. Como es igual a 1, el 1 o menos 1, eso es congruencia. Significa que las dos van a tener el mismo tamaño, pero como es inversa, una para la izquierda, la otra para la derecha, o si estuviera una arriba, la otra sería abajo, ¿ya? Hay que hacer exactamente lo mismo, pero para poder hacerlo tienen que unir aquí, pero pasar para el otro lado, ¿vale? Obviamente tienen que ahí unir el punto, no la letra como me pasó a mí, ahí que me equivoqué. Y vamos uniendo todas hacia el vértice. Y luego es lo mismo. Como es razón 1, significa que tienen que tener la misma medida. Entonces yo voy a tomar aquí un aproximado, que sería aquí.
Estoy haciendo todos los geometrías, chiquillos, así que perdón si no me queda tan bonito. Por eso es que a ustedes les queda más linda camilla. Y luego eso hay que unirlo. Vamos a unir ese con ese con ese, ese con ese. Algo se parece, ya, pero esa es la idea. Lo que pasa es que como no me quedó bien hecha la línea, ya por eso es súper importante que trabajen con regla, igual en el cuaderno les va a ser un poco más sencillo, ya, que trabajen con regla para poder hacer la figura. Acá, obviamente, si seguimos la línea, si este es el E, este vendría siendo nuestro, perdón, estoy con el otro tipo de línea. E', si este es el G, este de acá vendría siendo el G', si este es el F, este es el F', porque van siempre con respecto a la misma línea. Eso sería la materia de homotesia por ahora. Vamos a tomarnos otra clase también para trabajar homotesia, pero ya en el plano cartesiano, ya que esa va a ser la siguiente guía. Y eso sería por ahora, chiquillos. Cualquier consulta me la pueden hacer ya sea por la plataforma de Classroom, por correo o directamente al Instagram. Ya ustedes me escriben y yo les respondo lo más rápido que pueda. Chau.